que decir, por ejemplo, México, cuando todos los países rompieron con Cuba, México fue el único país que no rompió las relaciones con Cuba. O sea, México es un ejemplo de que ha mantenido por toda la historia de la Revolución Cubana las relaciones con Cuba. Por momentos han estado más solidaria y por momentos ha tenido que ver propiamente con los propios gobiernos en el poder. Pero sí como país, México siempre ha mantenido una solidaridad muy fuerte con Cuba. Y en ese mismo escenario se mueve la comunidad judía en Cuba. O sea, no es nada diferente. Ni es especial ni deja de ser importante, porque forma parte también del propio desarrollo del país. Usted me preguntaba y me decía, bueno, ¿cómo es la vida de un judío en Cuba? Igual que la de un católico, igual que la de un protestante, igual que la de un cubano simple y común. Es que en Cuba tiene los mismos derechos y debe cumplir los mismos deberes. Y entonces en esa armonía se desarrolla normalmente el escenario de la comunidad judía, que tiene su sinagoga, que como hablábamos ahorita, algunos son practicantes, y otros tienen la creencia, la cultivan, la fomentan, pero desde una posición un poco más normal. Y así se mezclan en nuestro diario andar en Cuba. ¿Y ustedes en sus recorridos, donde llevan a la gente a conocer la realidad de Cuba, tienen un paso por las sinagogas? ¿Qué sinagogas son las que se visitan? Bueno, hay las tres sinagogas fundamentales, la que está en La Habana Vieja, y las dos que están en el Vedado, en el propio Vedado. Y lo que se hace fundamentalmente es que se establece un encuentro entre la dirección de esa sinagoga, entre los judíos que pertenecen a la comunidad judía y los visitantes que van, sean o no judíos, porque también hay muchas personas en el mundo que les gusta conocer de la cultura de la comunidad judía. Y también, ¿por qué no? Yo no tengo por qué ser judío. Yo, por ejemplo, yo he ido a dos de esas sinagogas, yo he estado compartiendo con los dirigentes de la sinagoga, y son personas maravillosas, y son personas que tienen también su propia identidad sobre la cultura judía. Le explican con amor, o sea, y con ese respeto y amor, pues también la dirección de la Revolución ha estado. En los últimos años Raúl ha estado presente en los dos eventos importantes que ha hecho la comunidad judía. Ha estado presente él de primera fila ahí, compartiendo y apoyando el trabajo, porque en fin de cuentas el proyecto social cubano es un proyecto inclusivo donde le pide a todos los que interactúan en función de la sociedad cubana que nos unamos por un fin común, que en la realidad se ha anunciado mucho bombo y platillo del relanzamiento de las relaciones de Cuba y Estados Unidos, pero en el trasfondo hay un grupo de aspectos que siguen intactos, y es lo que Cuba ha llamado dos fases. Una primera fase esta que es de regularización de la relación, y una segunda fase que debe demorar muchos años, que es de normalización de la relación. Para que las relaciones sean normales, tiene que haber una relación de igual a igual. Y ese sería un segundo momento, porque hoy no es de igual a igual. Por ejemplo, hoy el bloqueo a Cuba se mantiene intacto. Cuba nunca ha bloqueado a Estados Unidos. Ha sido Estados Unidos quien ha bloqueado a Cuba. Cuba nunca ha cometido un hecho de terrorismo contra Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho posible con los actos terroristas que más de 4.500 cubanos hayan perdido la vida en distintos atentados terroristas hacia Cuba. Desde mantener ahí en Estados Unidos a Posada Carril, quien voló un avión de Cubana Aviación con 76 pasajeros a bordo. 76 jóvenes que habían acabado de ganar el campeonato panamericano de esgrima, y lo voló en pleno vuelo. ¿Y en qué año fue eso? Eso fue en 1976. Y ahí está libre caminando por las calles de Miami sin que se haga justicia. Porque además amenazó al gobierno de Estados Unidos que si le hacían algo, él iba a decir toda la verdad de todo.
Entonces, Cuba no ha hecho ningún acto terrorista contra Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho muchos actos terroristas, incluso la invasión de Girón. Cuba no le ha quitado un pedacito de su territorio nacional. Sin embargo, Estados Unidos mantiene una base naval en Guantánamo, ¿no?, en contra de la voluntad de todos los cubanos, por un acuerdo hecho en 1902 y que se han apoyado en ese acuerdo para no devolver el territorio. Cuba en este momento no tiene ninguna emisora de radio y televisión transmitiendo para subvertir el pueblo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 2 emisoras que transmiten diariamente para subvertir al pueblo cubano. Y así te pudiera ilustrar, Cuba no tiene ninguna ley para que los americanos no puedan ir a Cuba. Sin embargo, Estados Unidos tiene una ley discriminatoria para todo el mundo, que cuando un cubano llega a los Estados Unidos tiene la residencia automática. Cuando llega de manera ilegal. Sí, ilegal. Entonces, por otro lado, no le da la visa al que se lo pide. Y sin embargo, le da la residencia al que lo hace. De manera ilegal. Violentando. O sea, que ya si hay una ley en Estados Unidos de... Pie seco, pie mojado. Ajá. Pero además, todo el profesional cubano que deserta de cualquier misión automáticamente tiene la residencia en Estados Unidos. Que el pueblo de Cuba y el pueblo de Estados Unidos son hermanos. Eso ha sido una filosofía de siempre. O sea, no hay nada contra el pueblo de Estados Unidos. Son quizás las políticas de gobierno y los intereses políticos los que a veces llegan a 2 países a que se enfrenten. Y ahora llevo muchos años atendiendo a los visitantes de Estados Unidos y ellos jamás pueden haber sentido que en Cuba alguien lo haya discriminado. Al contrario, llegan a Cuba, pasean, disfrutan, comparten, se van impresionados de los encuentros con el pueblo.